Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada Yo que voy a hacer. tu casa, ¿y qué estás haciendo? Nada, nada, absolutamente ¿Pero nada. qué? O sea, estás tirado en la cama, miras tele, Es que comés. la gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer. Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad. Es tiempo de liberar la mente, el poder está en TVLX, donde hay más para encontrar. TVLX. Latinoamérica, escucha, despierta tu mente, atrévete a pensar, cuestiona todo, rompe la verdad. Es tiempo de liberar la mente, el poder está en TVLX, donde hay más para encontrar. TVLX. ¡Dale! Siente el boom que te mueve, la vibra que te enciende y te llueve, con todo el contenido que la mente concibe. Esto es TVLX, donde más, vamos a romper, donde más, conéctate ahora, en TVLX, sube, donde más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todas y a todos a un episodio más del Foro de Integración Cultural y Académica. Hoy vamos a seguir con el tema de las facultades de Derecho
están desfasadas o no, porque no han utilizado la IA, no se enseña en las universidades, en las escuelas de derecho, y si se enseña, qué tanto se tiene que enseñar y qué tanto tiene un desfase tecnológico para los estudiantes que cada vez quieren trabajar menos en su preparación. Bueno, a nombre de la Fundación Universitaria del Área Andina, la Unidad Agraria y el Colegio de Abogados Procesalistas, le damos la más cordial bienvenida y saludamos a la mitad del doctor, ahora sí completo, al doctor Wisman Díaz, desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Wisman? ¿Cómo estás, Doc? Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento, en uno de nuestros días de foro de integración cultural y académica, que continuamos con un tema muy interesante que hace 8 días pues lo dejamos en términos muy colombianos en el titrillo. Muy bien, muy bien. Y tenemos dos invitados muy especiales ya de la casa. Me refiero al doctor maestro Jesús Manuel Orozco Pulido, desde Guadalajara, Jalisco. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, grandes amigos de Colombia, de México, debatiendo. Un placer. Muy bien, muy bien, bien. Y tenemos a quien más, a nuestro querido amigo Diego Uspoca, que él nos acompaña. No sé si desde Bogotá o desde dónde estás ahora, Diego. Eh, Buenas tardes para todos. Gracias nuevamente por la invitación, por este espacio tan importante para la construcción de pensamiento crítico de academia. Estoy desde el departamento de Boyacá, en Colombia. Boyacá, muy bien. La tierra de Wisma, creo, ¿no? Bien. Vamos a empezar entonces con alguna pregunta, con la idea de generar un debate. La primera sería, si estás de acuerdo, Winman, o si hay otra pregunta, también hay que hacerla. Por ejemplo, vamos a poner en el aspecto práctico. Un estudiante de derecho, un profesional del derecho, ¿puede utilizar la IA para elaborar una demanda o debe de elaborarla él personalmente? ¿O qué tanto puede confiar en el desarrollo de la tecnología actual? En algo práctico, ¿no? Inclusive podemos ser en un trabajo, en alguna investigación. ¿Qué tanto ha venido a ayudar la IA o coadyuvar o no a la inteligencia humana, ¿no? Empezamos con Whitman, luego con Manuel y luego con Diego en ese orden, por favor. Claro que sí, Hugo. Creo que pues el espacio de debate que estamos justamente buscando desarrollar en estos foros nos permiten pues establecer de que no estamos ante escenarios absolutos. Creo que muchos de nosotros vamos a llegar a una conclusión en la cual ni es la negación absoluta a ningún tipo de uso o implementación por parte de la inteligencia artificial, ni tampoco es todo el desarrollo pleno de todas las actividades por parte de esta inteligencia artificial. En esa medida, creo que el criterio fundamental y que justamente permite abordar significativamente a cada uno de nosotros, o pues más que cada uno de nosotros, creo que podemos nosotros aportar al respecto, es la necesidad clara de un pensamiento crítico al momento de utilizar la inteligencia artificial que permita comprender qué es lo que hace, de dónde se alimenta y cómo podemos utilizarla propiamente como una herramienta. Ese sería como mi primer punto, mi profe. Bien, Jesús. Sí, gracias, profesor. Pues mire, como una herramienta más de todo el método de aprendizaje, sí podría ser válido, pero obviamente que no sea la única fuente de conocimiento. Traigo ahorita en la mente, profesor, el libro Homo Videns, que dice que el hombre pasó de ser un Homo sapiens a ser un hombre evidente, es decir, acostumbrado
a través de la televisión, decía Giovanni Sartori, pues todo lo queríamos más fácil, verlo en imágenes y evitarnos la reflexión. Pero este libro de los 90, pues en 35 años cambió vertiginosamente. Ya no es solo un Homo videns, sino un Homo artificius. Sí, porque en esta inteligencia artificial se construyen nuevas realidades y se da un pensamiento ya sumamente desagregado, y es lo lamentable que se asuma como una verdad absoluta lo que arroja un chat GPT. Entonces, eso no nos puede sustituir el raciocinio humano. Si ya era preocupante que con el advenimiento de la televisión veíamos imágenes, pero ya suplantábamos nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestro pensamiento, pues va a ser todavía más preocupante que un teléfono inteligente no nos hace personas inteligentes. Entonces, obviamente, como una herramienta más del método de enseñanza-aprendizaje, pues podría funcionar, pero que no sustituya en ninguna forma. Recientemente aquí en México, para los colegas de Colombia, tuvimos en un debate en la Suprema Corte, y dicho sea de paso, aquí los debates en la Suprema Corte se televisan en vivo, en tiempo real. Se puede ver toda la deliberación. Entonces, uno de los ministros que integraban la Suprema Corte dio un concepto de la tipicidad penal y usó un concepto tal cual provino del chat GPT. Vamos, era solamente definir un concepto, que no se necesita mucha ciencia, basta agarrar un libro de teoría del derecho y un concepto, ¿no? Pero eso es preocupante porque un alto juez de la más alta jurisdicción pues no pudo reflexionar por sí mismo o explicar en sus palabras un concepto tan básico del derecho penal. Tuvo que ir a su celular para saber qué es la tipicidad. Entonces, esos son los ámbitos de preocupación que no deberemos tocar. Muy bien, Diego. Gracias. Bueno, en el caso colombiano no es muy diferente. Em, En Colombia, de hecho, la Corte Suprema de Justicia sancionó con 15 salarios mínimos una multa económica a un abogado que, digamos, a través de inteligencia artificial presentó una demanda, y esta demanda tenía, por ejemplo, magistrados inexistentes, conceptos inexistentes y, digamos, reemplazando el raciocinio humano. La Corte Constitucional colombiana ha determinado que efectivamente la inteligencia artificial puede servir para tareas mecánicas en la construcción de demandas, pero no puede reemplazar el raciocinio humano, el tema de la investigación jurídica, los componentes de fondo de cualquier tipo de demanda. De hecho, un juez también fue sancionado en el caso colombiano porque la mitad de su sentencia fue elaborada por él mismo, pero la otra mitad utilizó inteligencia artificial. Y eso que decía la inteligencia artificial, pues digamos, estaba por fuera de los parámetros de lo que implica la lógica jurídica. Entonces es una situación preocupante. Las facultades de derecho deben entrar a revisar eso, pero yo siento que, digamos, los estudiantes de derecho no están únicamente para hacer demandas, sino para pensar. Y eso nos lleva, digamos, a una situación supremamente compleja, no solo ahorita con la inteligencia artificial, sino como lo decía el maestro Jesús Manuel, con el tema de la televisión, con el tema de las redes sociales. Esto ha venido reemplazando de cierta manera las formas como entendemos nuestra propia realidad jurídica y nuestras problemáticas en torno a lo que debe solucionar el derecho. Muy bien, muy interesante. Aquí hay que ver que la inteligencia artificial como producto humano también tiene sesgos. Por ejemplo, estaba escuchando un programa, ahora desgraciadamente con los conflictos bélicos, donde se le preguntaba a la IA qué país tenía más armas de que fueran, es que no lo quiero usar la palabra, supersónicas, ¿no? Y entonces contestó que el país del norte de México, siendo que en la realidad no ha desarrollado, como se conoce, este tipo de armas. Entonces podríamos decir que ahí tenemos un problema
en cuanto también, no solamente a un pensamiento quizás mecánico, sino también a la falsa información, porque de una u otra forma también las redes o la tecnología ha servido también para manipular las conciencias. Muchas de las situaciones es una guerra por imponer la narrativa. Ahora, en este sentido, también muchas tareas que los estudiantes hoy hacen, obvio, utilizan la IA. Y también se han convertido otros programas para contrarrestar los trabajos que se hacen con IA, otros programas de la IA para detectar si un trabajo se hace con la IA. Entonces es un cuento de nunca acabar, porque inclusive hay varios programadores que proyectan, anuncian que son confiables y que no son detectables. Entonces, todo eh, este desarrollo, ¿qué tanto impide que el estudiante tenga un pleno desarrollo cognitivo? Porque, por ejemplo, y con esto dejo la pregunta, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Llegar al resultado o atravesar el camino para llegar al resultado? Entonces aquí supuestamente por rapidez, pues la IA nos lleva por el camino rápidamente, pero el resultado muchas veces no es el adecuado. Y también otro tema que ya por último es que si el derecho que se enseña en las universidades, que ese fue el origen con el profesor Wisman, necesita más de que cambien los planes de estudio, que se adecúen a la nueva realidad jurídica provocada por los derechos humanos, o la solución pues es el uso de la inteligencia artificial. Ahora empezamos por Diego, luego por Wilman y luego con Manuel. Para... Ok, gracias. Gracias. Bueno, debemos entender que vivimos en un mundo de la inmediatez. Queremos todo rápido, por eso ciertas redes sociales son tan exitosas. TikTok es exitoso porque nos presenta un mensaje, un video de 3 minutos con simplemente un diagnóstico, pero poca profundidad, y eso lo vemos constantemente en otras redes sociales. Lo que implica, digamos, un problema precisamente para la construcción de pensamiento crítico, de investigación, de conocimiento de la realidad, de entender cada una de estas cosas que son fundamentales como la historia, la sociología, la antropología, el derecho, todas las ciencias humanas, inclusive, digamos, también en otros campos de estudio. Efectivamente, el derecho, decía el profesor, un profesor que tuvimos invitado en este espacio, el doctor Hernán Felipe Trujillo, el derecho siempre llega tarde. Y eso implica también que las universidades llegan tarde. El tema, digamos, de lo que se está planteando en la universidad es un tema que ese tipo de problemáticas son temas que se vienen trabajando a través del tiempo. La universidad se convirtió, dice un pensador colombiano, Stanislao Zuleta, en una fábrica. Y son muchas universidades, no solo en el caso colombiano, sino en el caso latinoamericano y me atrevo a decir que en el caso a nivel mundial, donde los estudiantes, incluidos los de derecho, van, aprenden a hacer una actividad y simplemente salen al mundo productivo. La universidad dejó de ser ese centro de pensamiento, las facultades de derecho dejaron de ser ese centro donde se pensaban las problemáticas del mundo para poder dar soluciones. Por eso encontramos, y lo digo de manera muy respetuosa, decanos que salen en redes sociales, decanos de facultades de derecho a decir, por ejemplo, que lo que pasó en Venezuela, simplemente con el tema de la invasión de Estados Unidos, existe legítima defensa. Y conceptos de esos que uno dice, venga, pero ¿qué está pasando con las facultades de derecho? Si desde el decano plantea estas situaciones desconociendo el derecho internacional, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué mensaje es el que está llegando a los estudiantes? Entonces, tomando al maestro Trujillo, efectivamente el derecho llega tarde y el derecho necesita a las facultades de derecho una modificación
acorde a las necesidades de la sociedad y acorde a lo que está planteando, los retos que está planteando la inteligencia artificial. Hoy por hoy, lo decía muy bien el maestro Alfonso Martínez, se busca es el resultado, se busca es la inmediatez. Pero bueno, ¿qué pasa de fondo? Necesitamos estudiantes efectivamente que entiendan que estudiar la carrera de Derecho no es simplemente para hacer demandas, que el 70% te la puede hacer la inteligencia artificial, sino estudiantes de Derecho que entiendan las necesidades de cada uno de los territorios donde viven, que entiendan qué son los derechos humanos, que entiendan sus constituciones, que entiendan qué es el tema de la memoria histórica, que entiendan qué es la convencionalidad, que entiendan qué es un Estado totalitarista, que entiendan los tipos de Estado que existen, ¿sí? Eso es fundamental, pero sí existe una problemática, no solo repito, con el tema de la inteligencia artificial hoy por hoy, sino con los mensajes que tenemos a través de todo ese tipo de tecnologías e información que permiten establecer que efectivamente la universidad deja de ser ese centro de pensamiento para ser una fábrica que produce y produce y produce al mercado laboral, pero no donde se debatan los grandes problemas de la humanidad. Gracias, Nicolás. Wisma, por favor. Bueno, yo creo que este es un espacio que justamente nos lleva a analizar, o más que analizar, reforzar cuál es la función que asumimos dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, el primer punto es, mi proceso de aprendizaje es solo memorizar, mi proceso de aprendizaje es solo una cosa, solo otra. Y hoy en día podemos hablar de que es un proceso de aprendizaje integral, donde van tanto esas habilidades blandas como el conocimiento propiamente dicho dentro de estas características. Y en esa circunstancia donde hay toda esa convergencia en el proceso de aprendizaje, vemos que hay perspectivas en las cuales este tipo de software que sustentan como tal la inteligencia artificial, pues nos suple todo este proceso de formación integral, porque dentro de este proceso está lo que yo aprendo al ver o al contrastar mi ejercicio con el que hace mi compañero en ese aprendizaje autocompositivo, donde nosotros como estudiantes hacemos un ejercicio de aprendizaje a partir de los comentarios y perspectivas de los compañeros. Tampoco, como tal, esa guía que tiene ese rol del docente en aula y demás, y que nos lleva a establecer que el proceso de aprendizaje se nutre de varias perspectivas. En esa premisa, ¿qué es lo que debemos ver o qué es lo que yo considero importante? Que la inteligencia artificial como herramienta nos permite hacer un análisis o ofrecernos análisis rápidos que nos ahorren ciertos tiempos al momento de tratar información, pero que sí o sí debe estar contemplada por un ejercicio de una guía de un docente, dentro de lineamientos éticos, dentro de una perspectiva de cómo a través del pensamiento crítico utilizo la IA para ser más eficiente y para complementar mi proceso de formación. Esa sería mi intervención, profe. Gracias, estimado Wisman. Manuel, por favor. Gracias, profesor. Yo creo que la tecnología es una gran herramienta, tanto así que hoy estamos dialogando en 4 ciudades diferentes, ¿no? 3 millennials y un gran profesor, compartiendo ideas. Y esto es una dialéctica también, que viene desde los métodos griegos de Aristóteles, el contraste de ideas, el debate para obtener conclusiones y aprender todos de todos. Entonces, esa mezcolanza de ambos mundos creo que no debe pasar desapercibida. Los clásicos textos y materias que se enseñaban en las facultades de Derecho, pienso que nunca deberían desaparecer. La filosofía, la deontología y la ética. Esas 3 asignaturas que dan un poco de pereza estudiarlas, pero son básicas para precisamente alcanzar un conocimiento profundo, no solamente un conocimiento de técnica o de cómo hacer. Tengo ahorita también en la mente, profesor,
que realmente las universidades son casas de conocimiento, no solo casas de aprendizaje. Y el conocimiento debe tener mucha profundidad. Recientemente leí un libro de Amin Maalouf, que se llama León el Africano, una novela, que relata la vida de un hombre de hace 500 años, que nació en Granada, España, cuando era todavía el reino de Al-Ándalus de los árabes, y fue expulsado en la conquista de los reyes católicos, y tuvo un periplo por Marruecos, por Egipto, y llegó incluso a llegar hasta Roma, donde fue bautizado por el Papa León X, de ahí el nombre, León el Africano, y fue un hombre realmente globalizado, que vivió hace 500 años. Y lo traigo a colación porque él estudió en la universidad más antigua que tiene la humanidad, que es la Universidad de Fez, en Marruecos. Y esas casas de saber era realmente conocer profundamente, no solamente una técnica, sino en aquellos estados teocráticos, pues estudiaban profundamente el Corán, estudiaban las artes, la geometría, la geografía, el lenguaje, la literatura, y realmente eran casas de pensamiento para que la mente humana explotara todos sus límites. Obviamente el conocimiento pues tan amplio que es, se ha ido tecnificando y hay muchas ramas del saber y las universidades se enfocan en cada una de ellas. Pero pienso que esa esencia debe de permanecer. Una casa de estudios debe ayudar a pensar y no solamente a generar productos. Naturalmente la inteligencia artificial es una gran herramienta. Por ejemplo, para buscar una sentencia, pues basta con poner algunas palabras y nos va a decir un tema. Pero si profundizamos más, pues no solamente hay que ver en la inmediatez una sola sentencia, sino que en paralelo, indirectamente, vamos a ver otros precedentes, pues nos van a ir formando un criterio mayor. Y esa es la labor de que solo puede dar la investigación, y creo que eso es un trabajo silencioso, muy íntimo, que se debe hacer pues sentado y reflexionando, no a través de la pantalla del celular. Bueno, vamos a hacer una pregunta que la comentamos la otra vez con Wisman. En su aprendizaje en el pregrado o en la licenciatura, ¿se califica o se calificaba por la memoria o por el criterio? ¿Cómo nos calificaron? ¿Por la memoria o por el criterio? Y vamos a empezar con Wisman, luego con Jesús y después con Diego. Bueno, en mi caso debo decir que Acuérdate que estamos promoviendo la ética, ¿eh? en mi caso, yo creo que tuvo un gran porcentaje de evaluación de memoria, pero pues también habían sus excepciones donde sí pedían el criterio. Esa sería mi respuesta. Bien, bien. Había profesores que se molestaban cuando uno pensaba de manera diferente a lo que se había expuesto en clase. No sé si alguien tuvo esa experiencia. Adelante, Diego. Efectivamente, fuimos educados en el pregrado a través de la memoria, como lo dice el doctor Wisman. En raras excepciones se permitía la creación de nuevo conocimiento para entender las realidades y las problemáticas. Digamos que la investigación de cierta manera nos dio un plus en nuestro pregrado para poder abordar ciertos temas con cierta profundidad para evitar efectivamente entrar en ese o quedarnos en ese escenario de la memorización. Bien, Jesús, ibas tú, pero se me chispoteó. A ver, No, adelante. Yo creo, profesor, que en México se formó mucho abogados leguleyos, dicho con respeto, es decir, que replicaran solo lo que dice la ley. Y obviamente impresionaba que alguien dijera, el artículo número tal de tal norma dice esto, y el artículo tal, con mayor sorpresa, fracción tal, inciso tal, dice tal cosa. Y eso, wow, era un 10, ¿no? La calificación máxima. Y eso viene de una perspectiva ultrapositivista, porque el derecho no es la ley. Hay facultades de derecho, no escuelas de leyes. Entonces es más complejo el derecho que la normativa. bueno, esa ya es una
un cambio epistemológico, ¿no? Porque yo recuerdo al doctor Cipriano Gómez Lara, que nos enseñó los mandamientos del abogado, de Eduardo J. Couture, o el decálogo del abogado, y entonces cuando hablaba de que el abogado tenía que elegir entre la justicia y el derecho, siempre debe elegir por la justicia. Sin embargo, decía él en su momento, no, pero esto no es así para los jueces, porque los jueces tienen que estar al estricto de la ley. Entonces, ahí se establecía, como bien dices Jesús, como sinónimo, ¿verdad? Derecho es igual a ley, escuelas de leyes, facultades de leyes. Bueno, también tenemos que ver, y eso me gustaría la opinión de los queridos compañeros, colegas de Colombia, porque creo que hay juzgados que han utilizado hasta Avatar para llevar a cabo audiencias, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que he investigado, que en México, por ejemplo, Querétaro, que es un estado que está al norte de la Ciudad de México, es el primer lugar a nivel nacional que utiliza un sistema propio que se llama Sonia, que emite sentencias de divorcio encausado y también juicios mercantiles con datos de expediente, la estructura de la sentencia, o sea, como un formato, ¿no? Cuando podríamos decir, los litigios no son tan complejos, ¿no? Se espera también que esto agilice un 60% los procesos. No se usa la nube, todo el servidor son propios del tribunal. Según la investigación, el segundo tribunal colegiado civil en el segundo circuito, México está dividido por distritos, por circuitos, usa la IA para determinar operaciones matemáticas, como puede ser inflación, el valor de los inmuebles, algunos cálculos, pero no establece este, las sentencias. También en España, en Cataluña, algunos tribunales del orden civil redactan sentencias en casos simples, bajo tiempo de 2 horas a 20 minutos, según ellos, con un ahorro de 12,000 horas año para 20 jueces, lo que representa 552,000 euros. Bueno, y así en Los Ángeles. Lo cierto es que también la Corte Interamericana utiliza un programa, no recuerdo ahorita el nombre, para algunos trámites. La IA ayuda para agilizar trámites que no serían tan complejos y sí sería confiable en los procesos judiciales desde su punto de vista, lo poco que hemos conocido, porque la IA evoluciona todos los días. Y como siempre, el derecho llegando tarde. Bueno, Whitman, ¿qué tienes eh, como datos en Colombia sobre el uso de los avatars? Bueno, pues en su momento sí tuvimos una tendencia sobre lo que en su momento fue el lanzamiento de Facebook del metaverso, donde incluso vimos casos tristemente de cómo pues hay una afectación a la integridad de las personas. Y yo creo que esto resulta ser muy claro. Y es que, como lo han dicho varios de mis compañeros, el doctor Manuel, el doctor Diego y mi profe igualmente, el derecho debe responder a circunstancias y yo creo que debe seguir a la dignidad de la persona en los diferentes espacios donde esté. Entonces yo creo y en esa misma medida entiendo que la adecuación social que hemos desarrollado ya ha generado una proyección dentro de nuestra dignidad o de nuestra personalidad en escenarios distintos a los físicos. Entonces, un buen nombre en redes sociales, todo un patrimonio en códigos de unos y ceros y más el suscrito que después de pandemia pues literalmente muy pocas veces ando con efectivo. Entonces prácticamente todo mi patrimonio
no en bienes, muebles o inmuebles, bueno, a excepción del dinero. O sea, todo lo referente al dinero, pues ya está en códigos de unos y ceros, porque pues en las cuentas, en las billeteras digitales y demás. Entonces, yo creo que es indiscutible establecer que el derecho debe seguir a la proyección que tiene la dignidad en estos diferentes escenarios y en los diferentes elementos que empieza a demandar como tal. Entonces, claramente, en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a ser informado, yo tengo derecho en estados de derecho y estados sociales de derecho a que se me brinde un acceso efectivo al Internet, porque ya es el espacio donde se me está ofreciendo la información. Entonces, creo que justamente estas nuevas tendencias no creo que el derecho no les dé respuesta, sino que justamente en espacios como el que estamos haciendo, nos estamos cuestionando la forma en que lo hace. Pero, por ejemplo, si el artículo 1 de la Convención dice que todos los estados deben proteger las garantías establecidas dentro de la Convención a cada una de las personas sujetas a su jurisdicción, esa protección no puede limitarse a un espectro netamente físico, sino a toda proyección que tenga la persona en los diferentes escenarios que vaya desarrollando y que no se puede quedar con el catálogo de derechos que tendríamos en el 69, sino que debe ir actualizándose conforme va aumentando estos diferentes espacios de escenarios donde demanda cada persona tener su efectiva protección. Ese sería como mi punto. Sí, profesor Manuel. Profesor, hay otro libro también que recomendamos al que nos escuche. Se llama Pensar como abogado, de Schauer, un abogado estadounidense. Y ahí se habla también de que hay un razonamiento jurídico, con una especie de sensibilidad que tiene un abogado para resolver un problema real a través de la aplicación del derecho. Y eso obviamente implica varias fases: ver, identificar los hechos relevantes, depurarlos, ver todos los contextos, luego las normas, y de las normas también, pues, ver cuáles son, aplican, cuáles no, cuáles pueden tener un vicio de inconvencionalidad, por ejemplo, cuáles no son válidas, cuáles aplican mejor que otras, y ya después, pues hacer ese ejercicio, ese cruce de los hechos y del derecho. Entonces, todo ese razonamiento, pues es una situación compleja. Estoy de acuerdo que hay sentencias de casos, llamémosle fáciles, los divorcios o las deudas, juicios mercantiles. Pues basta con poner nombres de las partes y pues no hay mucha litis, ¿no? Pero conforme ha avanzado el derecho, todo esto se ha depurado. Por ejemplo, usted hablaba de ese estado de Querétaro que autoriza las sentencias de divorcio con ese programa. Pero antes el divorcio, pues tenía algunas reglas y el derecho familiar ha cambiado vertiginosamente. Ya ahora hay indemnizaciones que antes no existían, como la compensación económica de las personas que se dedicaron a las labores domésticas. Al momento en que llegaba un divorcio, pues quedaban separadas y sin bienes para seguir su vida. Y creo que a través de una reflexión más depurada, viendo mejor los hechos, pues se pudo advertir que hay casos de injusticia. Y aquí traigo a Couture, que aunque las normas de derecho eran rígidas y decían, bueno, si se divorcian y están por bienes separados, pues cada quien siga su camino, entró la justicia para discernir y decir, bueno, pero la vida conyugal se hizo por dos personas. Y si una creció patrimonialmente y la otra se quedó atrás, pues tienen que ayudarse porque compartieron años en común. Y eso un programa virtual no sacaría una resolución en ese sentido. También, por ejemplo, los juicios de deudas, juicios mercantiles que usted comentó, que anteriormente pues bastaba con un pagaré o una letra y pues ya estaba la cantidad líquida y la obligación de pagar, la cláusula valutaria que dicen los mercantilistas. Sin embargo, bueno, el derecho avanzó y se dijo, bueno, vamos a poner límites también a la usura, que no hay una explotación del hombre por el hombre y que no haya intereses excesivos, aun cuando las partes así lo hayan pactado convencionalmente. No se puede pues, permitir situaciones de abuso, y eso tampoco lo hubiera sacado una computadora
Eso implicó también una reflexión profunda. Entonces, pues son esos temas, profesor, y creo que debemos siempre no conformarnos con ideas cómodas, sino llevar nuestro pensamiento al límite y al límite. Bueno, muy bien, Diego. Gracias. Bueno, casualmente por estas épocas estoy leyendo este libro y aparte de todo lo que habla desde el tema de los totalitarismos, de borrar la memoria y digamos del manejo de cómo se dan las restricciones a ciertos derechos, ese libro es muy llamativo para el mundo de hoy en torno a cómo una pantalla, digamos, tiene el control sobre absolutamente todo, qué es lo que está pasando en nuestra actualidad. Ellos lo llaman en ese libro, George Orwell lo llama el gran hermano y tiene que ver cómo esa pantalla, digamos, controla absolutamente todo y hoy estamos en el control efectivamente de las pantallas en estados como en China, donde usted saben absolutamente todo lo que usted hace y lo tienen totalmente monitoreado, pero también en los nuestros. En el caso, digamos, de la justicia colombiana hay algo muy paradójico. Antes de la pandemia del COVID-19, recuerdo que cuando uno iba a los despachos judiciales, sin importar la cantidad de folios, usted tenía que imprimir el folio físico, llevar 3 copias, dejar uno en el despacho para el reparto y los otros iban para archivo y el otro para la contraparte. Y usted podía llevar unos folios gigantes. Llega la pandemia del COVID y se hablaba en Colombia del sistema de la justicia digital y demás, pero simplemente se hablaba, pero no había una efectivización en ese sentido. Llega el COVID-19 y inmediatamente, de manera casi rápida, abrupta, entramos al manejo de estas tecnologías al colapso de la página de la rama judicial, que de hecho ha sido reestructurada a partir de ese momento como 2 veces, pero adicionalmente empezamos a hablar del metaverso. O sea, no habíamos solucionado el problema de la virtualidad y ya nos habíamos metido en el metaverso, en algunos exploratorios respecto de esto. Y a mí hay cosas que me preocupan. Si bien es cierto, siento que la inteligencia artificial efectivamente es una herramienta muy valiosa que nos va a servir mucho. No podemos perder el control de esta porque si perdemos el control entramos, digamos, a una crisis desde el punto de vista de la humanidad. Pero hay una situación que también es clara y que tiene que pensarse las facultades de derecho y es que con la inteligencia artificial es sencillo decir que hay ciertos procesos que se pueden efectivizar, pero vamos a perder puestos de trabajo. Se entra también en un escenario de deshumanización que tenemos que entrar a enfrentar. Si nos metemos, por ejemplo, en el tema del metaverso, ¿qué tan, digamos, tan reparado se puede llegar a sentir una víctima cuando ni siquiera puede ver a la contraparte, sino es a través de una creación? Em, digamos que detrás de todo este tema, en el caso colombiano existe hoy por hoy acceso limitado tanto a la información como al Internet, como plantea el doctor Wisman. En Colombia tenemos territorios, y hay que decirlo, donde las personas no tienen Internet, menos tienen un computador, menos tienen acceso a un celular, y ya la justicia habla del tema digital como si diéramos por sentado que todos manejamos estas herramientas. Los abogados, digamos, que se quedaron en el tiempo son muchos, y lo digo con total respeto, pero hay abogados que aún van a los despachos y en los despachos los devuelven y le dicen, no, vaya, es que el expediente usted lo puede revisar a través de la página de la rama judicial, porque, digamos, se acostumbraron a esa dinámica de tener que recorrer los despachos y tener el contacto directo. Y aquellos que ni siquiera saben manejar este tipo de herramientas porque, digamos, hay unas condiciones supremamente complejas. Entonces, la tarea de las facultades de derecho es también pensarse en, bueno, ¿y cuántos puestos de trabajo vamos a perder? Y el componente de deshumanización y qué derechos humanos va a vulnerar, porque va a vulnerar derechos humanos o está vulnerando derechos humanos la inteligencia artificial. Y como digo, el caso del tema digital de la justicia en Colombia es algo reciente y fue más, digamos, en torno al tema de la pandemia, o sea, un problema que llegó y que tocó darle solución y eso llevó, digamos, a unas situaciones muy complejas de acceso a la justicia. Muy bien, muy bien. Ya nos manda a saludar Juan José Aguilar Ordóñez, mejor conocido en el bajo mundo jurídico como Juan Cobash.
Entre lo bueno y lo malo hay que lo correcto. Y entre el derecho y la justicia debemos hacer lo justo. Un abrazo a TVLex y un saludo especial a todos, ¿no? Y felicidades por el tema. Gracias. Bueno, llegamos ya al final porque hay que ir a dar clase, estimado Whitman, así que en ese orden, una conclusión breve de unos 3 minutos cada uno. Si gustan, empezamos por Whitman, luego por Jesús y terminamos con Diego. Adelante, Whitman. Bueno, yo creo que lo principal es justamente establecer que ante fenómenos nuevos, lo primero pues es estudiarlos, analizarlos y tomar posturas con ciertos principios y ciertos elementos esenciales, como es el pensamiento crítico y más que todo los derechos humanos. Entonces, yo creo que toda realidad demanda que siempre la analicemos desde los derechos humanos para lograr una efectiva protección de los mismos. ¿Y por qué hablamos de derechos humanos referente a la inteligencia artificial? Porque es indispensable que el uso de la misma nos lleve a escenarios de potencializar nuestras actividades y no que se conviertan en instrumentos que justamente lleven a escenarios de vulnerabilidad. Ese sería mi cierre, mi profe. Muy bien, gracias, Whitman. Emanuel. Bueno, gracias, profesor, por convocar a este foro porque nos ayuda a reflexionar y aprender y es una dialéctica que no debe pasar de moda. Creo que bien dijo Wisman, el pensamiento crítico ha de ser la base. Y actualmente los estados totalitarios, tanto de izquierda como de derecha que existen, buscan un ciudadano sometido que no piense, que sea un autómata. Y ahí está el libro 1984 que está leyendo Diego. Es un ciudadano que se doblega, que no piensa, que el gran hermano lo está observando siempre, que incluso hasta se inventan nuevas palabras. Eh, Hay un nuevo idioma para, pues, socavar lo que existía anteriormente y limitar el pensamiento. Y en ese sentido, por ejemplo, actualmente en México tenemos también una tendencia de inventar cosas que antes no existían y tocar al idioma. Por ejemplo, ya no puedes decir juez, no tienes que decir persona juzgadora, porque también hay juez y jueza. Ya no puedes decir la parte que el actor, porque no hay actor y actora. Entonces, mejor decir parte demandante. Ya no puedes decir el perito, no es la persona experta. En fin, es un idioma que socava muchas cosas. Eh, Pienso que también nos limita, pues, ir más allá, no ir más al fondo. Nos quedamos en una superficialidad muy banal. Ya no puedes decir trabajadora doméstica, no, persona que hace labores de hogar. Los- y todas esas cosas que incluso el derecho las ha asumido con más forma que con más fondo. ¿Sí? Y eso pienso que es peligroso y por eso las facultades de derecho deben formar estudiantes críticos y para que esto pueda avanzar, profesor, porque los estados buscan gente, como se dice coloquialmente, borregos que sigan a una manada. Y el estado suele ser a veces un lobo que come al ciudadano. Entonces vamos formando con más educación, más lectura, más crítica, más ciudadanía, y eso pienso que va a fortalecer los estados de derecho en Latinoamérica, que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Poca apego a las normas y poco fundamentar nuestro actuar conforme el derecho y la justicia. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias, muy amable Jesús Manuel. Diego, por favor. Gracias. Concuerdo con los doctores. Efectivamente, siento que el centro del debate tiene que darse en torno al pensamiento crítico. Tanto las universidades como las facultades de derecho no pueden perder esa esencia, porque si se pierde esa esencia, pues efectivamente pasamos a situaciones y a dejar los debates de fondo y centrar los debates en simples situaciones que, digamos, no aportan como cómo nombrar las cosas. Las cosas ya tienen un nombre y pues hay que ir adaptándolas, pero el debate tiene que ser directamente de fondo. Por eso las facultades de Derecho tienen una responsabilidad, entender para qué es la inteligencia artificial, controlar desde las facultades de Derecho la inteligencia artificial para
el uso adecuado del derecho. Reglamentar la inteligencia artificial. No se trata de seguir creando leyes porque leyes tenemos muchísimas, sino de efectivamente dar un debate de fondo de para qué sirve, pero para qué no sirve. Y sobre todo, generar efectivamente ciudadanos y colegas que entiendan las problemáticas, la diversidad y lo que efectivamente necesita el mundo. Hoy tenemos guerras, cambio climático y unas situaciones que nos invitan efectivamente a pensar, o sea, a pensar nuevas problemáticas, y tenemos la inteligencia artificial que puede ser una herramienta buena como también puede generar una deshumanización. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Vamos a rápidamente a extenderles un reconocimiento. Primero a Diego. Aquí la licenciada Dalí Espinosa Sánchez nos está ayudando en proyectar. Wisman, ¿alcanzas a leer? Sí, señor. Entonces, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Fundación Universitaria del Área Andina, otorgan el presente reconocimiento al doctor Diego Nicolás Cuspoca Montaña por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica, segunda temporada, con la conferencia magistral "Las facultades de Derecho no están desfasadas por la inteligencia artificial, están atrasadas por su epistemología", segunda parte. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento que fundamenta la integración cultural y académica latinoamericana. Y ahora toca el turno de el matador Jesús Manuel Orozco. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Fundación Universitaria del Área Andina, otorgan el presente reconocimiento al maestro Jesús Manuel Orozco Pulido por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica segunda temporada, con la conferencia magistral "Las facultades de Derecho no están desfasadas por la inteligencia artificial, están atrasadas por su epistemología", segunda parte. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad y cooperación y construcción colectiva del conocimiento que fundamenta la integración cultural y académica latinoamericana. Muy bien, muy bien. Pues con esto Gracias. terminamos. Agradecemos a todos su participación. Ha sido muy... Me quedo yo con una idea, Whitman. No sé si la podemos desarrollar la próxima semana e invitar. Podemos hablar de la inteligencia artificial en relación con la suplantación de la imagen para causar daño moral, que tiene que también estudiarse desde el punto de vista jurídico. Así que los convocamos a todos a que nos sigan el próximo miércoles. Invitamos y emplazamos a Diego y a Manuel para ver si se suman al barco. Pero por lo pronto, este barco ya zarpó, mi querido Wisman. Nos vemos Así pronto. es. ¿Dónde más? Aquí En TVLex. en TVLex, exacto. Donde procuramos usar la mente, aunque a veces también nos equivocamos como todos, pero hay que seguir desarrollando. Despierta tu mente, La atrévete a inteligencia pensar, humana. cuestiona todo, Vamos. rompe la verdad.